redes de alta tensión, y el sistema de distribución, ¿sí?, que es el que está un poco más de la mano con lo que es el de comercialización, ¿sí? Nosotros lo que nos va a interesar ahora en esta etapa es justamente cómo es la comercialización, cómo es el costo de la energía. Digo, ¿por qué distribución y comercialización? Bueno, justamente acá lo que es en la ciudad de La Plata y bueno, en capital similar, en La Plata tenemos lo que es como empresa distribuidora de energía, EDELAP. Bueno, EDELAP no solo que nos cobra la luz, ¿sí?, la energía, también está encargada de lo que es la distribución, ¿sí? La distribución no solo comprende los cables que tenemos en la puerta de nuestras casas, ¿sí?, sino que también comprende en muchos casos las subestaciones, ¿sí?, donde salen los distintos, por decirle, troncales, las distintas ramas que van alimentando los distintos barrios, ¿sí? ¿Qué significa esto? EDELAP tiene una subestación de energía, ¿sí? Habrán visto alguna subestación, por ejemplo, no sé, por 7526, en lo que es en Tolosa, hay una subestación que está enfrente de un parque ahí de deportes. Esa subestación lo que hace es recibe energía en alta tensión, por ejemplo 132 kilovolts, y la termina distribuyendo, ¿sí?, en 380. Bueno, EDELAP tiene la distribución en baja tensión y una parte de la red de media y equipos de alta tensión. Por eso digo que vincula lo que es distribución y la comercialización. Bien. Esto en cuanto a lo que es la generación y cuáles son los primeros 4 rubros más grandes que tenemos para poder contar con energía en nuestras casas. Ahora bien, atrás de esto viene qué es lo que pasa con la factura de energía, con los consumos. A grandes rasgos tenemos 3 tipos de consumos, o de forma de decir, de encuadres tarifarios. ¿Sí? La tarifación de la energía, justamente como se dice, es el costo que se le asigna al suministro de la energía. Va a haber 3 tipos de tarifa, ¿sí? Uno que lo denominamos como tarifa T1, consumos menores a 10 kilowatts. Otro consumo que se denomina como T2 para valores que son superiores a 10 kilowatts e inferiores a 50. Y por último, un tarifa T3 que es para consumos mayores a 50 kilowatts. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Imagínense que ustedes, ¿sí?, tienen, nosotros tenemos una casa. Obviamente la demanda que tenemos de energía nosotros en nuestras viviendas, ¿sí?, va a ser inferior al que puede tener, no sé, una pymes, y ni que hablar una industria un poquito más pesada. Bueno, claramente el costo de la energía de esos 3 consumidores va a ser distinto. Digo, el costo lo que van a pagar en plata. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? En función de cuánto uno consume, ¿sí?, es cuánto uno va a terminar pagando. Pero no nada más desde el punto de vista de la energía, ¿sí?, de los kilowatt hora, sino también desde el punto de vista de la demanda. Claramente, nosotros como consumidores residenciales, ¿sí?, llegan a nuestras casas y los verán, el que llega con cables aéreos, estamos llegando con un cablecito, por decir, finito, de una sección chica. Una demanda acorde, o una sección de cable acorde a nuestros consumos. Ahora, por ejemplo, no va a ser lo mismo, ¿sí?, una empresa que se quiere instalar en las proximidades de nuestro barrio, ¿sí?,
¿sí? Porque claramente, si se instalaría, ¿qué va a pasar? Va a sobrecargar las líneas. Con lo cual, la demanda de esa nueva empresa que se va a instalar, o esa empresa que se pretende instalar en las proximidades de nuestro barrio, bueno, va a demandar mucha más energía, con lo cual va a tener que repotenciar la zona, los cables y demás. Bueno, eso es la parte de lo que es la demanda de la energía. Ya vamos a volver un poquito sobre ese tema. Bien. Ahora vamos a ver bien qué significan lo que es T1, T2 y T3, cómo los calculamos. Y para avanzar un poco más, quería que veamos un ejemplo. A ver, nosotros tenemos en nuestra casa, por ejemplo, distintos consumos eléctricos. Y vean si pueden tomar nota. ¿Sí? Por ejemplo, tienen una pava eléctrica. ¿Alguno tiene presente cuánto es el consumo de una pava eléctrica en watt? ¿Ninguno? Vamos. Bueno, vayan tomando nota. Del orden de los 2000 watts. 2000, 2200 watts. Horno eléctrico. ¿Alguno tiene? ¿Sabe cuánto consume? Bueno, tomen nota. Otro 2200. Aire acondicionado. ¿Cuánto consume el aire, chicos? Más o menos. 3.000, 4.000. Ahí va, sí, 3.000, 4.000. Ponele que tengas 2, 3.500, 7.500 kilowatts tenés ahí de aire acondicionado. ¿Sí? Nada más para las piezas, qué sé yo, no el resto de la casa. Iluminación. Está bien, ponemos lámpara LED. Vamos a tener poquito consumo, pero bueno, tiene que agregarle algún reflector, qué sé yo. Siendo LED podemos poner 500 watts, poquito hacemos. Una heladera. Consumo de una heladera anda cerca de los 300 watts, dependiendo del tamaño. Freezer, otros 300 watts. Bomba de agua, si tienen para la pileta o el que tenga agua de pozo. 2 HP, cerca de 1500 watts. Plancha. ¿Cuánto consume una plancha? No voy a decir las mujeres porque si no me como una de género acá. A ver los hombres que planchan. ¿Cuánto tienen las planchas? 1000. 1000 watts, ahí tenemos uno. Lavarropa, también para los hombres que echamos a lavar la ropa. Motorcito chiquito, no más de 300 watts. Ventiladores. Seguimos estimando, a ver, un ventilador que puede tener, si es medio chiquito también, 200 watts, 250. Ponele que tengas 2 ventiladores, ventilador de techo. Acá, no sé, el que tenga caldera para piso radiante. Es así, consume y bastante. Las hay a gas, en este caso estamos viendo el punto de vista eléctrico, que también las hay, suelen ser trifásicas a veces. Y esto puede llegar a gastar 5 kilowatts o un poquito más también. Pero vamos a hacerlo barato, 5 kilowatts. Acá el lavaplatos. Digo, todo equipamiento que podemos llegar a tener en la casa. Más equipada, menos equipada. A ver, si alguno hace la cuenta, así a grandes rasgos, ¿cuánto le puede dar? Digo, cuenta de verdulero sin andar muy en detalle. ¿Alguna tiene, chicos? ¿Pudo hacerla? Alrededor de 25.000. 25.000 kilowatts. No, perdón, 25.000 watts, ¿no? De ese orden. Estamos hablando 25 kilowatts. ¿Sí? Habíamos dicho antes, tarifa T1, consumos inferiores a 10 kilowatts.
tarifa T2, consumos entre 10 kilowatts y 50 kilowatts, con lo cual estaríamos dentro de un encuadre tarifario de tipo 2. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Me siguen? Bueno, ¿qué es lo que estaría pasando ahí? O sea, por ahí me está faltando un detalle decirle. Tarifa T1, de consumos menores a 10 kilowatts, aplica para consumos residenciales, ¿sí? La mayoría de las casas, ¿sí? Salvo que alguna casa tenga adosado un negocio y por alguna razón consuma más, bueno, va a pasar hasta una tarifa T2. Pero por lo general, lo normal y lo común es que las casas, las viviendas residenciales, tengan un encuadre tarifario de tipo T1. Inclusive así porque técnicamente está así diseñada la instalación. De hecho, los medidores y los fusibles que tienen antes de los medidores de las casas de ustedes están dimensionados acordes al consumo. ¿Qué quiere decir? No van a poder consumir más de 10 kilowatts porque va a hacer saltar el fusible prácticamente de la calle directamente. Entonces, fíjense, si nosotros agarramos y sumamos toda la demanda o los consumos que tenemos en nuestra casa, estaríamos cayendo en la tarifa T2. ¿Alguno se da cuenta qué es lo que está pasando acá? ¿Se anima alguno a decirme? Sin miedo, chicos, no pasa nada. O sin vergüenza. ¿Ninguno se da cuenta qué es lo que ocurre? Es bastante el consumo, teniendo todo eso, no sé a lo que apunta la pregunta, Pablo. No, sí es bastante el consumo, pero digo, a lo que apunto. ¿Nosotros usamos todo esto al mismo tiempo? Por ejemplo. Claro, sí, no se usa todo el tiempo. Claro, no se usa. Está bien. Tienes que definir una franja horaria. Sí, en cierta forma, una franja horaria. Para T1, ya vamos a ver más adelante cuando entremos en detalle, no definimos una franja horaria, pero sí definimos algo que se denomina factor de simultaneidad. ¿Sí? ¿Qué es este factor de simultaneidad? Es un factor de simultaneidad que varía entre 0 y 1, ¿sí? Siendo 1 su valor máximo. ¿Para qué sirve este factor de simultaneidad? Justamente es una forma de decir cuál va a ser el periodo de uso o el tiempo de uso que yo le voy a dar a este artefacto. Por ejemplo, un aire acondicionado. ¿Sí? Si bien a todos nos gusta estar en verano bien fresquito y en invierno bien calefaccionado con el frío calor. Bueno, si alguien lo quiere prendido todo el día vas a tener que pagar. Con lo cual es muy poco probable que estemos todo el día con el aire acondicionado en verano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos el aire un poquito menos o, qué sé yo, alguien me dirá, y bueno, mira, yo lo uso para ir a dormir, me gusta dormir tranquilo o fresquito. Bueno, entonces el aire acondicionado, te vas a dormir, lo prendes tipo 9 de la noche y lo apagás tipo, qué sé yo, 4 de la mañana. En ese periodo de tiempo podemos llegar a decir que, o ese periodo de tiempo, por ejemplo, podríamos llegar a decir que corresponde a 1/3 del día. ¿Sí? Con lo cual podríamos decir que el factor de simultaneidad del aire acondicionado podría ser 1/3, un 0,33, un 0,35. ¿Sí? Otro ejemplo, iluminación. Lo podemos dividir en lo que es, o separar en lo que es iluminación interior y exterior. Por ejemplo, un caso más sencillo de visualizar sería la iluminación exterior, ¿sí? La de un parque. Bueno, está llegando la nochecita y se prenden las luces. Tipo, no sé, en invierno, tipo 7 de la tarde, antes, 6:30 de la tarde se prenden las luces. Y se vuelven a apagar cuando sale el sol a la mañana. Si tiene una fotocélula, ¿no? Tipo 6:30, 7 de la mañana. Estamos hablando de un periodo de tiempo del orden de 12 horas. ¿Sí?
Con lo cual, a la iluminación exterior le estaría correspondiendo un factor de simultaneidad de un medio, 0.5, por ejemplo. Y por último, a ver, un ejemplo que podría tomar, el de la plancha, ¿sí? Planchar la ropa. Obviamente nadie está todo el día planchando. Está bien, alguien ya creo que está medio en desuso, no sé, más de gente jóvenes como nosotros, me incluyo. No te pones a planchar como hacían nuestras madres un canasto de ropa que se pasaban 3 horas planchando. Por ahí agarraste, planchás una camisa, un pantalón, ¿cuánto tenés la plancha prendida? Igual dependerá del uso que de cada uno, ¿no? Pero sí no vas a estar más de una hora. Con lo cual se reduciría, si la utilizo como mucho una hora, sería un 24avos. Estamos hablando muy poquito, un factor de simultaneidad del 0.01. ¿Sí? ¿Qué significa esto? A cada uno, a ver quién está colgado en la sala. A cada uno de estos consumos que nosotros tenemos en nuestro domicilio, en nuestras casas, ¿sí? Antes de hacer esa cuenta de verdulero y sumar cuánto me consume en potencia, tengo que asignarle un factor de simultaneidad. Que no es que haya una regla para esto. Esto es propiamente del diseño de una instalación. Entonces nosotros asignaremos 0.5, 0.8, 0.1, 0 o 0.01 si es algo que es muy poquito, como puede ser una plancha. ¿Sí? Ahora, si nosotros volvemos a repetir nuestro cálculo, ¿sí? Y aplicamos un factor de simultaneidad, vamos a ver que estamos por debajo de esos 10 kilowatts, muy por debajo de esos 25 kilowatts que nos había dado inicialmente. Y probablemente estemos por debajo de los 10 kilowatts. ¿Sí? De hecho, si le asignásemos un factor de simultaneidad a cada uno de estos consumos, ¿sí? Y sacásemos el promedio, digo para hacer una cuenta muy sencilla, estaríamos con un factor de simultaneidad de 0.4, ¿sí? 0.35, con lo cual si directamente multiplicamos los 25 kilowatts con un factor de simultaneidad promedio, ¿sí? Vemos que estamos ahí muy justito, muy sobre los 10 kilowatts, con lo cual estaríamos dentro de un encuadre tarifario de tipo 1. Entonces, para definir el factor de simultaneidad es necesario dividir la potencia por la cantidad de horas diarias de uso de cada aparato, no importa cuál. Sí, por ahí no necesariamente necesitas en realidad dividir la potencia. Lo que tenés que dividir en realidad es, en cierta forma, la cantidad de horas. ¿Sí? Por eso le traté de poner ejemplos desde el punto de vista de extremos en cuanto lo ves por iluminación. El día tiene 24 horas. Si vos de esas 24 horas, una iluminación exterior, la usás 12, que te prende a las 6 de la tarde y se te apaga a las 6 de la mañana, ¿sí? El factor de simultaneidad en ese caso es 0.5. Y si vos tenés un consumo, por decir, de 1000 watts, ¿sí? Es un montón, pero estoy poniendo un ejemplo redondo, 1000 watts, bueno, va a ser 1000 por 0.5, en concreto vas a tener 500 watts, ¿sí? De consumo. Y lo mismo sería para el tema del aire acondicionado. En realidad lo que haces es el tiempo lo que ajustas. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Sí, Pablo. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿No? Vamos a analizar nuestro día. ¿Sí? En la mayoría de los casos, como comúnmente se mueve el mundo, por la mañana nos levantamos. ¿Qué pasa por la mañana? Tenemos un pequeño consumo. Digo, pequeño consumo en la mayoría de los hogares. A medida que empieza a funcionar todo, es indistinto. Tomemos la curva, naranja para el análisis, ¿sí? Y después voy a explicar la celeste. Pero te responden lo mismo. ¿Qué ocurre? La curva naranja, fíjense, arrancamos a las 6 con un consumo, ¿sí? Pequeño. A medida que va transcurriendo el día,
¿sí? Y va arrancando lo que es la mañana, van arrancando los comercios, ¿sí? Los distintos locales, las oficinas. Fíjense, el consumo empieza a levantar, ¿sí? Y va haciendo un pico, ¿sí? Después empieza después a decaer, ¿sí? Y se va acercando a lo que es la parte del mediodía. Otra vez, algunos volverán a las casas, transcurrida la jornada escolar, los docentes, lo que sea. Vamos de vuelta, llegando todos a nuestras casas de a poco, y levanta lo que es el consumo, ¿sí? Fíjense, lo que sería entre las 12 y las 14 horas. Es un horario de almuerzo, digo bien, ¿sí? De vuelta, baja el consumo, ¿sí? Y se estabiliza. Se plancha con una cierta cantidad de gente que está en las casas. Empieza a llegar la nochecita, levanta el consumo y alcanza un pico. Y este pico no es casualidad. Justamente es un pico que está asociado a las 21 horas. Justamente es un horario en donde la mayoría de la gente está cenando, está ya mirando televisión, está con todas las luces prendidas, con la mayoría de los consumos prendidos, ¿sí? Justamente las 21 es el horario pico. Esto en cuanto a cómo responde la curva, que por eso le decía, está asociada a nuestros usos, a nuestra cotidianidad. Ahora fíjense un detalle nomás, y esto es anecdótico, ¿no? La curva tiene esta forma, pero fíjense la curva celeste que habla de lo que es una particularidad de lo que es la pandemia, ¿no? Fíjense cómo primero se extendió lo que es el horario, digamos, donde levanta el consumo. Fíjense, este periodo, en muchos casos, está representando cómo la gente, en vez de arrancar a las 6 de la mañana, ¿sí? Retrasó ese arrancar, digamos, levantarse entre las 7:30 y las 8 de la mañana, ¿sí? Para quien tenga la suerte por ahí no necesita levantarse tan temprano para viajar. Muchos llamémosle el teletrabajo. Y después también cómo se incrementó el consumo, lo que es en el periodo. Fíjense, entre las 11, esto sería las 10 de la mañana, ¿sí? Y acá entre las 17. Fíjense cómo se levantó el consumo, lo que significa mucha más gente está en la casa, ¿sí? Haciendo uso justamente de la energía. Y después, otra particularidad, fíjense las 21 horas, que por más que estemos todos en casa y en pandemia, como quieran, o como le estamos llamando ahora, el consumo es el mismo. Justamente está coincidiendo lo que es la gente, quienes estamos en nuestras casas, con los consumos. Bien. Ahora hay 3 particularidades que les voy a comentar de esta curva, pero lo voy a hacer volviendo a iniciar la sesión porque ya corta esto. ¿Algún comentario, chicos? ¿Alguna pregunta? 23 horas, ¿sí? La cual se denomina como energía o periodo pico o punta, ¿sí? Como les decía, entre las 18 y las 23. Obviamente, en esta franja horaria la energía tiene un precio, ¿sí? Justamente a eso apunta poder determinar estas franjas horarias para poder que la empresa distribuidora de energía te diga, bueno, si vos consumís en esta franja horaria, a vos te va a salir tantos pesos por kilowatt que consumas. Después, le voy a llamar primero a lo que es valle, que es el horario comprendido entre las 23, ¿sí? Y las 6 horas, ¿sí? Que también tiene un costo de energía. Y por último, resto, que sería lo que queda entre las 6 y las 18. Estas 3 franjas horarias, ¿sí? Son las que nosotros vamos a encontrar en nuestro cuadro tarifario. Yo después se los voy a facilitar. Pero bueno, ahí están detallados cuánto vale la energía
en cada uno de estos puntos. Ahora bien, eso desde el punto de vista de la energía. Después, la otra cuestión que hay que atender es el tema de la demanda, ¿sí?, que está asociado a lo que estuvimos conversando antes, por ejemplo, en ese simple ejercicio de lo que era el aire acondicionado, la plancha y demás. ¿Por qué? La energía es propiamente, son los kilowatt-hora que nosotros consumimos, ¿sí? Y por otro lado tenemos lo que es la demanda, ¿sí?, que es definir cuántos kilowatts vamos a consumir, ¿sí? No es lo mismo, yo les digo, lo que pueda, la demanda que pueda generar una empresa, ¿sí?, que nosotros como residentes. A ver si esto se mueve. Bien. Perdón, vuelvo un cachito. A ver, si alguien me quiere preguntar algo respecto a este gráfico y lo que es pico, punta, valle. ¿No? Hola. Sí. ¿Cómo determinan o cómo se dan cuenta que vos estás consumiendo en esa hora para que te facturen con ese cuadro tarifario? Es buena la pregunta, porque vamos a ver también más adelante dónde aplica esto. Justamente nosotros como residentes de tarifa T1, ¿sí?, lo más común, nosotros no nos van a estar midiendo a ver cuánto consumimos en pico, en resto o en valle. Directamente nosotros, ¿qué es lo que nos cobran? ¿Cuánto consumo? Y se acabó, más los gastos fijos y demás que lo vamos a ahora ver. Ahora, tarifa T2, o vamos al otro extremo, T1. T3 es más consumos mayores a 50 kilowatts. Bueno, en esos consumos mayores a 50 kilowatts, ahí sí nos van a estar midiendo cuál es mi demanda, y no solo que van a estar midiendo, que digo, mi demanda por potencia instalada, ¿no?, cuánto yo voy a consumir como máximo, me van a estar diciendo cuánto voy a consumir, cuánta potencia requiero en punta y cuánto voy a consumir fuera de punta. Eso en cuanto a demanda. Y por otro lado, me van a estar midiendo cuánta energía consumo en pico, en resto y en valle, ¿sí? Encima me van a estar mirando, chequeando esas tres cosas. Eso lo hacen a través de medidores especiales, no es el mismo medidor que tenemos en nuestras casas, ¿sí? Y después están en el medio de lo que es tarifa T2, que a ese lo que le van a estar cobrando o midiendo es cuánto estás demandando, ¿sí? Demanda, insisto, por potencia, por ejemplo, 60 kilowatts, y cuánta energía me vas a estar consumiendo. ¿Qué es otro detalle importante? Por ejemplo, en lo que es la de los contratos de energía, ¿sí?, vuelvo a la cuentita esa de verdulero que hicimos hoy. Imagínense que esa misma cuentita yo la llevo a lo que es una pyme, ¿sí?, en donde tiene varias máquinas. Se pongan un horno eléctrico, tiene motores, varios consumos. Ahora se sentó ahí el dueño del negocio, contrató una asesoría técnica, hicieron un análisis de factura, ¿sí?, suman todos los consumos, así como sumamos nosotros, ¿sí?, le fue aplicando un cierto factor de simultaneidad, que en realidad lo hizo un poquito más finito el número, ya le puso horario. ¿Por qué? Porque sabe que la gente entra a trabajar a las 8 y se van a las 4 de la tarde, y que después se queda 2 horas más el que trabaja en la oficina. Entonces fue ajustando todos sus numeritos, ¿sí? Y al tipo le da finalmente que va a consumir, por ejemplo, no sé, digo, 30 kilowatts. Ahora esta persona, cuando hizo su análisis fino, ¿sí?,
Fue del app y le dijo, mira, yo voy a consumir 30 kilowatts. ¿Para qué le va a decir esto a del app? La idea de decirle a del app qué va a consumir es porque la tiene que poner en conocimiento para que del app pueda atender esa demanda. ¿Sí? Porque si de golpe le cae a alguien que tiene que consumir 30 kilowatts, por ser el ejemplo que estaba dando, claramente la energía no es infinita y los cables no es infinita la potencia que pueden transmitir. El sistema está diseñado de forma tal de que todos podamos hacer uso, o debería estar así. No sé, por eso no digo debería, porque por eso están los cortes, no está. Pero bueno, eso da al margen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta persona hace ese contrato de energía, ¿sí?, por 30 kilowatts, y entonces él va y le pone en la puerta disponible sus 30 kilowatts. No sé, tendrá que tirar un nuevo cable, repotenciar con un transformador, lo que sea. Ahora listo, hasta ahí se arregló lo que es lo que correspondía por EDELAB. Ahora, esta persona hizo un contrato por 30 kilowatts. ¿Qué es lo que ocurre? No puede... Uno tiene la libertad de hacer un contrato por cierta demanda. Ahora, después está lo real, cuánto consumo. Significa que si yo en un momento me paso de esos 30 kilowatts, ¿sí?, por ejemplo, hice mal mis números, y me pasé y consumí 40 kilowatts, ¿sí?, EDELAB va a llevar un registro de eso y va a ver que yo, en vez de consumir los 30 que tenía por contrato, consumí 40. Bueno, si consumí 40 kilowatts, EDELAB va a tener ese registro y me va a terminar penalizando y cobrando, ¿sí?, por ese excedente durante lo que quede en mi contrato. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Si yo en algún momento tengo que hacer un análisis más finito de lo que es mi factura, no es conveniente jugar al límite. ¿Qué quiero decir? Si estoy en el orden de los 28 kilowatts, 28 y medio, y bueno, mejor contratar 35, ¿sí?, dar un cierto plus, un margen, y no contratar justito, pasarme, porque inclusive también puedo pasar por 5 kilowatts y termino siendo penalizado por lo que me queda del contrato. Los contratos suelen ser de 6 meses. ¿Qué significa esto? Si yo me pasé en el mes 1, voy a estar pagando esa penalización hasta que termine el contrato y volver a hacer un nuevo contrato. Al margen de esto, los medidores tienen cierta tolerancia y te permiten hacer o excederte por 15 minutos. Pero no es que uno va a estar excediéndose y va a estar mirando, me queda un minuto, dale, seguile metiendo al horno. No, es justamente, es para tener cierta flexibilidad. Pero no es algo con lo cual uno se tiene que estar agarrando para, ¿sí?, poder salir del paso. Bueno, eso desde el punto de vista de los contratos, tanto en T2 como en T3, hay flexibilidad, pero hay que tener presente, si uno se excede en el consumo que tiene contratado, bueno, va a pagar una multa por eso. Bien, no sé si hay alguna pregunta más o si igual arranqué por otro lado. En demanda en punta y fuera de punta. Lo vamos a ver ahora en el cuadro tarifario, se lo voy a mostrar. Y de esta forma, bueno, se establecen los consumos de potencia en función de lo que se contrata en la empresa. A la empresa, en este caso La Plata, EDELAB. Y como les comenté, EDELAB justamente adecua las condiciones de instalación en la red. El consumo de energía, lo cual para tarifa T3 es pico, valle y resto. El contrato, como les dije, es por 6 meses. Y después las distintas normas de aplicación. ¿Sí? Una de las últimas que fueron implementadas en el 2004 justamente era el del uso racional de la energía. No sé si lo habrán oído o alguno miró la factura en un momento. Bueno, justamente incentiva a que la gente utilice
En realidad sería conciencia, la energía, pero en realidad en forma eficiente. Cuanto menos uses la energía, bueno, te voy a beneficiar. A eso apunta. En que usemos racionalmente la energía. Otra resolución que había hasta no hace mucho era, por ejemplo, los subsidios. Lo habrán escuchado y alguno lo habrá sentido, el que estuviese pagando la factura de luz lo habrá visto. ¿Sí? Cuando de golpe la energía se fue a más del doble, justamente porque estaba todo subsidiado. Bueno, esa era otra resolución. Todo lo que es... Todo lo que saquen, ¿sí? Todas las nuevas normativas, bueno, aplican sobre los consumos, sobre la factura. Y después, algo más que tenemos sobre la factura son los impuestos. Obviamente, contempla el IVA, más todas las contribuciones, ya sean municipales, provinciales y nacionales. ¿Sí? Todo eso está metido dentro de la factura. Bien. A modo de resumen, esto les va a servir después cuando tengan que hacer los ejercicios. El costo de la factura, como les dije, para T3 aplica lo que es la demanda, tanto en pico, en recto como en valle, que en realidad lo termina discriminando, y lo vamos a ver ahora en el cuadro tarifario, como pico y fuera de pico. La energía en pico, recto y valle, y los impuestos. Que los impuestos, aunque les parezca, no sé si raro, ¿no? Pero bueno, los impuestos directamente hay que estimar que es un 40% más sobre el costo de la demanda y la energía. Eso para que lo tengan presente, directamente a lo que nosotros calculemos más adelante, le sumamos un 40% más y vamos a andar en un buen estimado de lo que es el consumo, cuánto vamos a terminar pagando. Es un montonazo, pero si alguno le quiere tener una mirada a la factura, fíjese que no es mentira, es del orden del 40%, muchísimo. Todo en impuestos. Tarifa T2, nos van a estar cobrando la demanda, o sea, cuál va a ser mi consumo máximo, y después la energía, más los impuestos. Y en T1, en tarifa T1, directamente nos van a cobrar energía más impuestos. Esto a modo de resumen. A ver, alguna... ¿Qué es todo este número? Bueno, voy a arrancar por la columna de la derecha. Perdón, de la izquierda. Fíjense, acá del lado, en la columna izquierda tenemos lo que son las tarifas T1. T1, T1, T1R2, T1G, T4. Hasta ahí. Ahora, obviamente dentro de lo que es tarifa T1, ¿sí? Que son los consumos menores a 10 kilowatts, tenemos varios. El más común, en el que caemos la mayoría, lo que es uso residencial. Dentro de lo que es un uso residencial tenemos T1R1, T1R2. No vamos a entrar en detalle de cada uno de estos, después cada uno lo buscará. Pero bueno, fíjense básicamente que para cada uno de estos ítems, ¿sí? Y en función de cuál es el consumo, porque fíjense que, por ejemplo, para un T1R1 le dice un consumo de menor o igual a 150 kilowatts, estaría dentro de lo que es T1R1. Esto, si se fijan en la factura de luz, lo tienen detallado. En la parte superior les debe decir dentro de cuál de estos T1 están. Y eso sale o surge en función de cuántos kilowatts ustedes consumen. Cuando uno es 325 kilowatts, otro valor de la energía. ¿Sí?
Fíjense, y les va haciendo todos los intermedios en función de los distintos consumos. 325, 400, 400, 450, y así seguimos y armamos el costo de la energía. Tenemos lo que es uso residencial, lo que es tarifa social. Fíjense que en este caso lo que no les colgan es el cargo variable, ¿no? Pero bueno, acá está el detalle de qué nos están cobrando. Ahora, eso en cuanto a los T1. Seguimos, hay varios con T1. Algo que me interesa mostrarles es lo que es T3. ¿Se ve ahí, no? Sí. Fíjense, los dos primeros ítems, esto que estoy sombreando acá, es lo que les comentaba, la capacidad de suministro de contrato en punta y contrato fuera de punta. ¿Sí? Esto era lo que les decía, la demanda en pico o fuera de pico. Es lo mismo. Que son justamente cuántos kilowatts voy a demandar yo al mes. Cuánto va a ser mi máxima potencia que te voy a demandar. Que no es, insisto, no es la potencia instalada. Y a su vez, fíjense que hay tres columnas, BT, MT y AT. Esto significa para baja tensión, media tensión y alta tensión. Nosotros particularmente vamos a estar trabajando todo lo que es con baja tensión. Pero al margen de eso, por ejemplo, de la no nos tiene solo a nosotros como clientes, ¿sí? De hecho, hay empresas, pymes y demás, que justamente compran en media tensión. Tienen sus pequeños centros de transformación metidos en una salita eléctrica, su transformador, y le están comprando a Delap energía en media tensión. Y también hay otros clientes, ¿sí? Como ser refinería, que les compra en alta tensión, ¿sí? Con lo cual, en función de la demanda tuya y el tipo o el nivel de tensión, es en dónde vas a caer para ver cuánto te cuesta el kilowatt hora. El kilowatt al mes, perdón. Eso en cuanto a la demanda. Ahora, lo otro que nos corresponde ver es el costo de la energía. Por ejemplo, estos tres primeros que estoy intentando acá sombrear, fíjense, para consumos de energía menores a 300 kilowatts, vamos a tener lo que es la energía en pico, en resto y en valle. Y también va a aplicar dependiendo si es baja tensión, media o alta tensión, ¿sí? Y después se repite lo mismo, lo que es energía, justamente para pico, resto y valle, pero para consumos superiores a 300 kilos. Con este recuadro, lo que es T3, ¿sí? Tenemos todos los valores. Insisto, que nos vamos a manejar con lo que es baja tensión. Por lo pronto no creo que haya ningún ejercicio con media, pero sería lo mismo, ¿no? Nada más complicado. Y otro tema, otra parte, detalle justamente es lo que es tarifa T2. Recuerden que yo les había dicho, en tarifa T2 te van a estar cobrando la energía, lo que consumas, ¿sí? Cuántos kilowatt hora son, más la capacidad o la demanda máxima que vos vas a hacer. Cuántos kilowatts como máximo me vas a pedir vos. Con lo cual se transforma en una cuantía bastante más resumida de lo que es un análisis para T3. Bien, a ver.